Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión que llega a ustedes por la gracia de Dios a través de nuestro canal de formación litúrgica Misterio de Fe, que trae a ustedes contenidos diversos en esta materia para que podamos vivir adecuadamente nuestra fe católica que celebramos y manifestamos en la liturgia. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar pendientes de las distintas publicaciones. De igual manera pueden ustedes seguirnos en nuestros otros dos canales de formación espiritual. Tenemos el canal Santo Debo Ser, y en cuanto a la formación doctrinal, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. En ambos encontrarán diversos contenidos que les pueden ayudar en la vivencia de su fe cristiana. Les invitamos a seguirnos también en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en nuestro podcast en Spotify como Walter Fajardo y apoyar económicamente esta comunidad si a ustedes así les parece bien. Y lo pueden hacer a través de los medios de los cuales les dejamos la información en la descripción de cada uno de nuestros videos. Entonces, para que ustedes siempre lo tengan pendiente. Sin más preámbulos, pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar con la sesión de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios, Padre omnipotente, rico en misericordia, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación litúrgica. En tus manos ponemos los contenidos que aquí compartimos y pedimos, Señor, la gracia de tu Santo Espíritu que nos ilumine y nos dé la sabiduría suficiente y necesaria para comprender los contenidos que se nos comparten. Que los ruegos de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir santamente tu voluntad. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado viendo en esta sección del canal los utensilios litúrgicos diversos y comenzamos sobre todo a abordar aquellos que tienen una relación más directa con las sagradas especies eucarísticas, el pan y el vino consagrado, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado ya del cáliz, hablamos ya de la patena, el copón o ciborio, la teca, hemos hablado también de la custodia u ostensorio, del viril o luneta. Hemos hablado de estos objetos. Y continuando con ellos, vamos ahora a entrar a hablar sobre la bandeja de comunión, en las cuales caen o son depositadas las partículas que se desprenden de la hostia que comulgan los fieles. Recuerden que cuando los fieles comulgan, por lo general, el monaguillo, el ministro asistente del sacerdote, coloca bajo la barbilla este vaso
este utensilio litúrgico para que cualquier partícula que pueda desprenderse caiga precisamente en ella y no toque el suelo, permitiendo con ello que se evite profanar las sagradas especies machucándolas, ¿verdad? Decimos, es un acto de profanación porque se comete contra las sagradas especies. Fuera sacrilegio si yo adrede, pues las tiro al piso y las machuco. Yo creo que hasta cierto punto algunos sacerdotes cometen sacrilegio en este sentido porque saben que hay que utilizar la bandeja de comunión, porque comprenden que hay un riesgo de que estas partículas puedan caer al suelo, y aún así, incluso teniendo la bandeja de comunión en las parroquias, deciden no utilizarlas. Y lo expreso así porque, como siempre les repito, le hablo desde la experiencia de conocer en primera persona estos casos, de haberlos vistos o de haber tenido noticia de primera mano sobre este asunto en particular. Es una negligencia por parte del sacerdote o de aquellos que distribuyen la Sagrada Comunión no utilizar estos medios para poder evitar este tipo de acto de profanación. Si no existe la bandeja de comunión, pues hay que procurar comprarla. Tampoco tiene un precio tan elevado que esté pegado al cielo. Y si no se tiene para mientras, pues distribuir la comunión con el copón de manera tal que podamos acercarlo a la boca del comulgante, el copón, para que cualquier partícula que se desprenda pueda caer dentro del vaso sagrado. Entonces, hay maneras de evitar la profanación. Pero hoy nos gusta tanto hacer pasar la comunión por una comida tan ordinaria, que todos estos actos de amor, de cuidado y delicadeza que la Santa Madre Iglesia tiene para con las sagradas especies, hoy se echan por tierra y se toman como algo sin valor y sin importancia. Por eso, la comunión en la mano está en boga en estos tiempos, porque como se ha relativizado tanto el sentido sacramental, el sentido sagrado de la liturgia eucarística y de la Sagrada Comunión, pues qué más da cómo se comulgue. Hay que reflexionar sobre esto. Hablemos de la bandeja de comunión. Tomaré el artículo de la página Liturgia Papal, donde ustedes pueden encontrar muchísima información al respecto de estos objetos. Siempre les dejo los links, los enlaces, la liga en la descripción del video para que ustedes puedan dirigirse a la página directamente y tomar la información si la necesitan. La bandeja de la comunión es un platillo que se utiliza para que las partículas o gotas, ¿verdad?, tanto del pan y el vino consagrado, si se da bajo las dos especies, no caigan al suelo, sino que se queden sobre esta bandeja que posteriormente será purificada. Pues este objeto a veces tiene forma circular, como que fuera la patena, forma de disco, con un mango. A veces la forma es más ovalada, más extendida, igual con un mango que permite pues manipularla de forma adecuada para que se tenga una distancia prudente y se pueda colocar fácilmente debajo de la barbilla de los comulgantes. Es una muestra de fe, delicadeza y amor con el Santísimo Sacramento. Esto me parece sumamente interesante, importante que ustedes se lo graben. ¿Cuál es el sentido de este objeto? Que es una muestra de fe. Creemos que ahí está presente Jesús sacramentado. Por eso no podemos tratar las especies eucarísticas como cualquier cosa. Por tanto, es necesario tener un medio para evitar que caigan al suelo las partículas, la bandeja de comunión. Delicadeza, porque en la manipulación de las sagradas especies puede desprenderse alguna partícula y por tanto, como son tratados con delicadeza, con amor, porque no es cualquier cosa, es el cuerpo divinísimo de nuestro Señor lo que está ahí presente, hasta en el más pequeño pedacito de pan, entonces es necesaria la bandeja de la comunión. Y amor con el Santísimo, porque lo amamos, lo adoramos, queremos mostrarle este acto de piedad, esta reverencia suma, pues cuidando cada partícula, utilizando este utensilio para evitar que éstas caigan al suelo, ¿verdad?, y puedan ser pisoteadas por los fieles sin querer. La instrucción general del misal romano prevé
que se use. ¿Sí? Esto está en el misal romano. Está en la instrucción general del misal romano, que debe usarse. Se supone su uso en todo acto litúrgico donde se dé la comunión, se distribuya. Pueden encontrar ustedes el uso de esta bandeja en el numeral 118 de la instrucción general del misal romano. Y también la instrucción Redención y Sacramentum, que ya hemos mencionado tantísimas veces en este canal, señala que se debe mantener el uso de la bandeja de comunión para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento, porque incluso la hostia entera puede caerse. A veces los fieles no abren bien la boca, no hacen bien el gesto, no sacan suficientemente la lengua, y entonces a mí me ha sucedido, a veces sin querer, por mucha práctica que tengamos, mucha agilidad, mucha pericia en la distribución de la comunión, a veces el fiel que no abre bien la boca, le damos en los dientes con la hostia, y al darse ese golpecito, como uno suelta la hostia al contacto con la lengua, con la boca del fiel, pues a veces la hostia, al golpear los dientes, la dentadura del feligrés, cae. Y si no se tiene el cuidado de tener la bandeja de comunión, esta puede caer incluso en el suelo. ¿Qué hay que hacer? Pues recogerla y dársela al comulgante. Si es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, no lo voy a tirar a la basura. Algunos sacerdotes la colocan aparte, ¿verdad? Ahí en el purificador, si lo tienen a mano, o sobre la bandeja directamente, y después se la ponen en agua para que se deshaga. Yo simplemente la recojo del suelo y la comulgo. Es el cuerpo de nuestro Señor, y si hay alguna partícula que esté en el suelo, pues trato de revisar bien y comulgarlo. Entonces, está previsto en la instrucción Redención y Sacramento en su uso. En el numeral 93 está esta indicación. Entonces, le estoy dando dos documentos magisteriales sobre el uso de la bandeja de comunión y que hace notar la desobediencia de parte de muchos sacerdotes y ministros que, no sé si por flojera, si por propio gusto o con qué intención, dejan de utilizar la bandeja de comunión. Instrucción general del misal romano, número 118, e instrucción Redención y Sacramentum, numeral 93. Ahí tienen ustedes, pues, esos documentos. Hasta el momento de la comunión se suele colocar en la credencia este objeto. Más adelante vamos a hablar de la credencia también, pero ya que les vaya sonando el nombre, credencia. Entonces ahí se coloca. Para darles una pista, es la mesita donde se colocan estos utensilios sagrados. Durante la comunión la sostiene un acólito, un monaguillo, incluso hasta el diácono hace este servicio, generalmente situado a la izquierda del sacerdote. En el antiguo rito también, al lado derecho del sacerdote, pues iba el monaguillo con la palmatoria, una vela que se colocaba en un pequeño candelabro que se sujeta con una mano y que acompaña también la presencia sacramental de nuestro Señor en las especies consagradas en la Eucaristía. Entonces, a la izquierda, el acólito con la bandeja de comunión, y a la derecha, pues el monaguillo con la palmatoria. Entonces, durante la comunión la sostiene un acólito generalmente situado a la izquierda del sacerdote. Si se sitúa a la siniestra, el acólito, conviene que sostenga la bandeja con la mano izquierda. Entonces, si el acólito está a la izquierda del sacerdote, con la mano izquierda sostiene la bandeja de comunión y la derecha se coloca en el pecho, ¿verdad? De esta manera, pues va a ser más práctico el movimiento para poder hacer esa dinámica al momento de la comunión. Y así el movimiento será más natural, ¿verdad? Acompañando pues al sacerdote. Tertuliano, que es padre de la iglesia, allá en el siglo II, imagínense ustedes, ciento y tantito, al comentar cómo se celebraba la Eucaristía en esa época, relató que era muy preciso tener sumo cuidado para no dejar caer en la tierra la más mínima partícula de las sagradas especies. Sumo cuidado, sumo cuidado. Hoy me duele el alma cada vez que asisto a una Eucaristía donde se da la comunión en la mano. ¿Cómo comulga la gente? No les miento, hermanos. El sacerdote les da la comunión y la gente la agarra como pinza la hostia, otros con una mano, se sacuden las manos, no se fijan si quedan las partículas y todos van al suelo. Y vemos que la fe eucarística de las primeras comunidades cristianas está manifestada en múltiples escritos de los padres de la iglesia. Aquí está un ejemplo. Tertuliano, siglo II, inicios
de la iglesia y habla del sumo cuidado que se debe tener para que no caigan al suelo las partículas del cuerpo de Cristo. Esto está en su obra sobre la oración número 19, de oraciones número 19. Es por ello que se emplea la bandeja de comunión. Muy bien, hasta aquí el artículo de liturgia papal, como ustedes pueden ver, un artículo pequeño, preciso, conciso, pero que nos da noticia del uso de esta bandeja de la comunión. La cucharilla del agua. Quiero hablar también sobre este otro utensilio que se utiliza en la liturgia, ¿verdad? Casi ya no es muy común. Hay muy pocos lugares donde se está ocupando, pero es interesante conocer sobre estos objetos porque aquí estamos formándonos en el campo de la liturgia, no solo para la praxis en el campo de la liturgia, sino también para tener el conocimiento que nos permita ser diestros en esta materia y tener noticias sobre los diversos objetos. La cucharilla del agua. El artículo está tomado también de la página Liturgia Papal. El Código de Derecho Canónico dispone que el sacrificio se debe ofrecer con pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco de agua. Canon 924, parágrafo 1. Ahí ustedes lo pueden ver. Por eso les doy siempre las citas o les doy los numerales, los cánones para que ustedes puedan revisarlo. Aquí no estamos inventando la abuelada, no los vamos a engañar, les damos las fuentes. La mezcla del poco de agua con el vino se realiza en el ofertorio, en donde el sacerdote de pie a un lado del altar vierte en el cáliz vino y un poco de agua diciendo en secreto, por el misterio de esta agua, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una oración secreta, es decir, en voz baja, que el sacerdote realiza. Esto lo pueden ustedes encontrar en la instrucción general del misal romano, numeral 142. Numeral 142. Recuerden que esta instrucción está disponible en PDF, en internet. Ustedes la pueden descargar y tenerla siempre a mano, o la consultan directamente en distintas páginas católicas que también la ofrecen. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuánto es ese poco de agua que debe mezclarse con el vino? Recordemos que esto es un signo muy simbólico que nos recuerda el momento en que Longinus, este soldado romano, introduce la lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo en el momento de la crucifixión, después que él había muerto, y brota del costado abierto de Cristo, del pecho de nuestro Señor, sangre y agua. Sangre y agua. Entonces, aquí está la importancia simbólica del por qué esta mezcla que se da del vino con el agua. Entonces, ¿cuánto es ese poco de agua que se debe mezclar? Pues esto supuso un debate incluso en la Edad Media. Y para asegurarse que fuera más vino que agua, en Flandes, es decir, Francia, y también en Inglaterra y Alemania, apareció una cucharita que permitía poner un poco de agua en el vino, una medida lo suficientemente necesaria de unas gotas de agua en una buena cantidad de vino. Al poco tiempo surgieron vinajeras con una forma de cánula, pajilla, popote, pitillo, que permitieron dosificar el agua y supusieron una alternativa a la cucharilla. Es decir, como ya tenían esta salida de agua goteada, entonces ya el agua no salía a borbotones o no salía un chorro demasiado excesivo, entonces esto supuso que la cucharilla en algunos lugares no fuese necesaria. Por lo cual las cucharillas fueron cayendo en desuso, salvo en algunos países que por tradición, por costumbre, se mantuvo. La cucharilla en la actualidad no está prevista en las rúbricas. No aparece como tal la obligación de su uso. En el siglo XIX se preguntó a la Sagrada Congregación de los Ritos sobre el uso de la cucharilla y se respondió que el uso de una pequeña cuchara no está prohibido. Esto es importante saberlo, ¿verdad? No está prohibido. Con lo que la autorizó en los países donde existía la costumbre de usarla, como en los germánicos y en España, y por tanto en las colonias españolas, incluso América, donde llegó el uso de
este utensilio. En España, no obstante, también en la actualidad ha caído en desuso y por tanto en las que fueron colonias españolas también. Por eso es que en América, en nuestro territorio, va a ser rarísimo que encontremos alguna iglesia donde se use. Entonces, aquí se ha quedado claro de que no está prohibido su uso, pero tampoco está mandatado. Entonces, si un sacerdote quisiera utilizar esta cucharilla, no habría motivo para verlo mal, o verlo como loco, o verlo como qué le está pasando, porque si él ve a bien utilizar la cucharilla para dosificar la cantidad de agua que va a utilizar con el vino, pues no hay ningún problema, no hay una prohibición. Pero tampoco se puede imponer como yo uso la cucharilla, todos los sacerdotes tienen que utilizarla. No, no, no. Mientras la iglesia no oriente lo contrario, pues no se puede imponer. Pero tampoco se puede prohibir su uso porque la iglesia ya lo permitió. En España, la cucharilla solía estar sujeta a una cinta que se termina por la otra punta en una borla o en una medalla. Sí, esto tenía un bonito uso decorativo, pero también práctico. ¿Por qué? Porque dicha cinta se colocaba sobre el purificador, haciendo colgar la cucharilla por un lado y la borla o medalla por el otro. Es decir, hay que vestir el cáliz, así se le llama a todo este rito de colocar cada pieza que acompaña al cáliz. Se iba el cáliz, el purificador, luego la cucharilla y luego ya venía la patena con la oblata y lo demás. En Alemania y en los países germánicos, la cucharilla va sola, sin esta cinta decorativa, sin la borla. Por eso se la pone dentro de la copa del cáliz sobre el purificador, que a causa de ello debe ser hundido en el centro hasta el fondo de la copa. Entonces, el cáliz, purificador, se hundía el purificador y ahí se metía la cucharilla. Luego ya, pues la patena, la oblata y lo demás. En algunos lugares, la cucharilla se coloca en la bandeja de las vinajeras. Otra forma práctica, si ese es el momento en que se va a ocupar, cuando se va a preparar ya el cáliz para la parte de la consagración, pues vieron a bien colocar directamente en la bandeja que sostiene las vinajeras, pues ahí mismo la cucharilla. Una forma práctica. Con independencia de donde se coloque antes del ofertorio, se emplea la cucharilla del siguiente modo. El sacerdote o el ministro vierte vino de la vinajera en el cáliz. Deja la vinajera y con la cucharilla toma un poco de agua de la otra vinajera y la echa en el cáliz mientras dice la oración. Tras ello, deja la cucharilla, sin ningún problema. Qué hermoso incluso que antes esta agua que contenía la vinajera era bendecida por el sacerdote antes de echarla en combinación con el vino en el cáliz. Agua bendita, no cualquier agua. Todo lo que tiene relación con la Eucaristía debe ser bendito, sagrado, no es cualquier cosa. Entonces, una forma muy hermosa de simbolizarlo era bendiciendo el agua con la oración. Puede ser bendición o a veces el sacerdote en silencio directamente hacía la señal de la cruz para bendecir el agua. Y ahí vemos que no hay ningún problema con tomar agua bendita, porque incluso el agua que sobraba en la vinajera era agua bendita y con ella se hacía la purificación y se consumía. Entonces, no hay ningún problema con consumir el agua bendita lo digo esto, para quitar los escrúpulos de algunas personas que dicen, no, es que el agua bendita no debe usarse así, que es un sacramental, que debe usarse de otra manera, que es para... Ahí está un ejemplo que contradice los escrúpulos de este tipo de personas. Muy bien, entonces hemos hablado ya de dos objetos, la bandeja de comunión y la cucharilla. Pero también aquí hay que hablar de la vinajera, ya que las hemos mencionado, pues hay que hablar de ellas para que también tengamos conocimiento sobre esto. El artículo de la vinajera lo voy a tomar de la Enciclopedia Católica. Como ustedes están oyendo, ya se darán cuenta, son estos dos recipientes pequeños que contienen tanto el agua y el vino que se presentan en el ofertorio para mezclarlos y depositarlos en el cáliz para el momento de la consagración. Las vinajeras.
Un pequeño envase para contener el vino y el agua requeridos para el santo sacrificio de la misa es lo que sería la vinajera. Siempre se utilizan dos. El nombre, pues propiamente lo sabemos de dónde viene, vinajera, contenedor de vino, aunque contenga la otra agua, pero contenedor de vino. El misal romano, en las rúbricas generales, en el antiguo misal romano, prescribe que estén hechos de vidrio. ¿Sí? Este es el material más adecuado para la vinajera. Precisamente esto impide o permite de una forma más clara distinguir qué líquidos contiene cada una, el vino y el agua. Se dificulta esta distinción cuando se utiliza vino blanco, porque los dos se miran casi iguales, pero por eso es importante que estén hechas de vidrio. Este es el material más adecuado porque además se limpian fácilmente y su transparencia evita el peligro de confundir el agua y el vino. Sin embargo, se usan otros materiales como oro, plata y otros metales preciosos también para algunas vinajeras. ¿Por qué no? No está prohibido. En este caso es aconsejable ponerle una B a una de ellas, de la palabra vinum, vino, y una A de aqua, agua, a la del agua, para poder distinguirlas fácilmente. Entonces, cuando estas vinajeras son cerradas, o incluso son de vidrio, pero están mezcladas con metal, y utilizan vino blanco en esa iglesia, pues es mejor y más conveniente que estén bien identificadas con estas letras. Ahora en estos tiempos, y por cuestión de arte, en las vinajeras se colocan otros distintivos. Por ejemplo, algunas terminan con una piedrita roja y otra, una perlita blanca o azul en los extremos. Ya se distingue cuál es la del vino y la del agua. Algunas están decoradas en su tapa con un racimo de uvas y otra con algún chorrito de agua, alguna fuentecita, y ya se nota la diferencia entre una vinajera y la otra. Hay maneras de distinguir lo uno o lo otro. Lo importante es que esta distinción no se pierda, no se pierda. Pues para evitar las confusiones, y si se confunde el sacerdote, pues ya hablamos qué pasa en la misa si el sacerdote echa más agua que vino en el cáliz, qué sucede, no es escándalo, ya se dijo, se deposita el contenido del cáliz en un vaso, se pone al lado y luego ya se dispone de él como conviene. No se ordena nada en cuanto a la forma que deben tener, pero los envases deben tener una base firme y buena en la cual colocarlos de forma segura y también un cuello bastante ancho que permita limpiarlos fácilmente. Entonces, esta es la manera más adecuada de elaborar, de confeccionar las vinajeras. Estas pueden ser redondas, pueden ser alargadas, pueden ser tubulares, pero deben siempre tener una base donde se sujeten para evitar que se caigan, se quiebren, se desparrame líquido, y deben tener una adecuada entrada, apertura que permita su limpieza, su lavado, para que pues el agua no esté contaminada y el vino también no se eche a perder, no se contamine. Deben tener una tapa para mantener alejadas las moscas y los insectos, igual para protegerlas de los mismos, que no le entren y luego vayan a contaminar el líquido. Antiguamente el vino para el santo sacrificio era traído por los fieles en un recipiente en forma de jarra. Luego era recibido por el diácono y vertido en el cáliz. Un vestigio de cuya costumbre todavía se observa en la consagración del obispo, pues sobre todo en el rito extraordinario. En el rito actual, pues esto ya no se realiza, pero todavía siguen habiendo ordenaciones con el rito extraordinario, entonces perfectamente esto se conserva. Y de ahí pues la forma que tienen muchas vinajeras, la forma de jarra, recordando esta costumbre, que eran los fieles los que presentaban el vino que se utilizaba en la Sagrada Eucaristía. También voy a sacar a colación el artículo que aparece en Liturgia Papal, porque siempre nos da alguna noticia, algún otro dato que se le suma a lo que ya hemos leído. El origen de estas vinajeras es un origen práctico. Ahora, se necesitaban presentar estos dos líquidos, pues las vinajeras fueron como el objeto que devino en el tiempo como necesario para esta presentación.
Las vinajeras son 2 jarras, dice liturgia papal, 2 jarras pequeñas usadas en la Santa Misa para contener el agua y el vino que se utilizarán. Puede hacerse de distintas formas y tamaños, pero usualmente tienen asas y alguna pieza que permita taparlas. Esto es lo usual. Esto es lo usual. Se recomienda fabricarlas en cristal. Ahora ya es una recomendación. Antes era una prescripción, es decir, se tenía que hacer de cristal o de metales preciosos. Ahora ya es una recomendación. De cristal porque se limpian fácilmente, se evita la reacción del vino con un metal y su transparencia evita confundir el agua y el vino. Pero también puede hacerse de algún otro material. También he visto algunas que son metálicas por fuera y por dentro son de cristal, por ejemplo. Y siempre en esos casos, como ya se ha dicho, distinguirlas de alguna manera, especialmente con las letras B de vino y A de agua. Es usual que las vinajeras se coloquen sobre una bandeja, especialmente hecha para estas, que permite transportarlas con facilidad. Antes de la misa deben colocarse sobre la credencia con suficiente agua y vino. De ahí son llevadas al altar para preparar el cáliz. Después se regresan a la credencia. No se dejan ahí en el altar, se regresan a la credencia. Si los fieles presentan el vino, el sacerdote en el ofertorio, si los fieles presentan el vino al sacerdote en el ofertorio, las vinajeras, se colocan en una mesa fuera del presbiterio, donde las toman los fieles. Una vez preparado el cáliz, se llevan a la credencia. En caso de que las abluciones se hagan en el altar, son llevadas nuevamente para ello. Las abluciones se refieren a la purificación, porque ahora las rúbricas, diferiendo un poco de las anteriores, ahora las rúbricas han establecido que la purificación de los vasos sagrados puede hacerse o directamente en el altar o en la credencia, siendo la forma ordinaria, la costumbre general en la iglesia, según la tradición, purificar los vasos sagrados en el altar, porque aún contienen gotas de la preciosísima sangre, partículas del cuerpo de Cristo. Entonces el lugar más adecuado es en el purificador sobre el altar, porque ahí está el Señor. Sea la más pequeña gota, sea la más pequeña partícula, Cristo está ahí. Entonces el lugar más conveniente es el altar. Y por cuestión práctica, en la misa, ya más esta liturgia post-Concilio Vaticano II, pues ahora se hace en la credencia también. Muy bien. Pero se haga en la credencia o se haga en el altar, no se puede decir que está mal purificar los vasos sagrados en el altar. Como he oído algunos sacerdotes, no, la purificación siempre debe hacerse en la credencia. No. La purificación es lícita hacerla tanto en el altar como en la credencia, pero debe darse predilección a realizarla sobre el altar, por las razones que hemos dicho. Ahora, junto a esto que hemos ya mencionado, de la bandeja de comunión, la cucharilla y las vinajeras, vamos a hablar también de los llamados paños de altar o adjuntos del cáliz, como también se les llamó y que hemos mencionado ya cuando hablamos del cáliz. Estos paños de altar son el corporal, la palia, el purificador y los paños para los dedos o manutergios. Entonces vamos a hablar de ellos para que también tengamos información sobre esto. ¿De dónde vamos a tomar el artículo? De la Enciclopedia Católica. De ahí preferentemente tomo yo los artículos porque hacen un buen recorrido histórico y dan puntualizaciones que nos permiten conocer mejor las cosas. Hablemos del primero de ellos, el corporal, que sería el más importante de los paños. El Santísimo Sacramento y el vaso que lo contiene debe ser siempre colocado sobre un corporal, que debe ser hecho de lino. Lino, esto es lo que instituyó la iglesia, ¿verdad? Esto aparecía en el antiguo misal romano. Ahí estaba la indicación en el ritual de la celebración, en el título primero, en el numeral 1, ahí estaba la indicación. Debe ser de lino, lino blanco, o de cáñamo, de cáñamo. Esto lo estableció la Sagrada Congregación de Rito el 15 de mayo de 1819. Son los dos materiales con los que debe hacerse el corporal. ¿Por qué? Porque estos corporales también, este material, además de que recuerda que fue bajado nuestro Señor de la cruz
con el lino que llevó José de Arimatea, también es un elemento que absorbe mejor los líquidos. Y por ello también el purificador se hace de estos dos elementos, porque al momento de purificar seca muy bien los vasos sagrados. Cuando se utiliza otro elemento, otro tipo de tela, ya lo he visto yo también, por ejemplo, el purificador no limpia bien los vasos sagrados. Deja rastros de líquido que se seca y manchan por dentro, pues, los vasos sagrados. Entonces, aquí tenemos que la iglesia ha establecido estos dos tipos de tela para poder elaborar el corporal: lino o cáñamo, sin ningún tipo de adorno o bordados estrambóticos. Ya vamos a ver qué es lo único que se permite. Entonces, a veces me he encontrado yo corporales con unos grandes bordados, con unas letras, con unos en recuerdo de mi ordenación y no sé qué, o imágenes de Jesús crucificado, no sé cuánto tipo de cosas. Los bordados están prohibidos. Imágenes bordadas están prohibidas en los corporales. Corporales así hay que desecharlos. No deben utilizarse. Ya vamos a decir por qué. Se prohíben, por ejemplo, los corporales hechos de muselina. La muselina es una tela fina de algodón y recibe su nombre de la ciudad de Mosul, Irak, que es el lugar de origen. Está prohibido hacerlo de este tipo de tela. Así lo estableció la Sagrada Congregación de Rito el 15 de mayo de 1664. O elaborarlos también de algodón. Igual está la prohibición de la Sagrada Congregación de Rito el 15 de mayo de 1819. Por lo mismo, el algodón no limpia bien, no absorbe bien los líquidos. Los bordes pueden ser adornados con finos encajes, en el caso del corporal. Finos encajes, algún detallito decorativo mínimo. Y se le puede labrar una cruz. ¿Dónde? Fíjense bien, ¿dónde se le tiene que labrar la cruz al corporal? Cerca del borde frontal. Y la mayoría de los corporales actuales llevan una crucecita blanca o roja en el centro del corporal. Eso está mal hecho. Eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque si se coloca, aquí dice, no se permite la cruz en su centro, lo que necesariamente daría algún grado de dificultad en la recolección de los fragmentos. Cuando la hostia se parte, caen a veces fragmentos en el corporal y hay que limpiarlos. La forma de limpiar el corporal, la forma adecuada, más que de estar jincando con los dedos, es agarrando la patena con la mano, el disco, y el sacerdote, como cuchareando, va pasando la patena sobre el corporal y ahí van cayendo los fragmentos. Entonces, si la cruz está en el centro del corporal, cuando se pasa la patena, golpea un poco este borde, este bordado, y impide que se haga bien el proceso del cuchareo, si ustedes le quieren llamar así. Por ello, no debe bordarse la cruz en el centro del corporal, sino en un extremo, en el extremo frontal, en el centro de ese extremo, pegadito pues a la orilla, para que me entiendan. Las rúbricas no prescriben el tamaño del corporal. No hay una indicación que diga tiene que tener exactamente esta medida, sino que debe ser lo suficientemente amplio como para sostener tanto el cáliz y la hostia de grandes dimensiones utilizados por el sacerdote, y también el copón que contiene las hostias más pequeñas para la comunión de los laicos. A veces yo me he encontrado corporales que tienen el tamaño casi de una servilleta, de esas servilletas de papel, y entonces no alcanza bien ni el cáliz ni el copón y uno está acomodando ahí las cosas, haciendo maromas para que todo quede en su lugar. Eso no está bien, ni siquiera para llevarlos a las comunidades. El cáliz tiene que tener una dimensión adecuada. Debe ser un cuadrado, y se dobla, ya vamos a ver, en 3 partes por 3. Debe ser un cuadrado de por lo menos 15 por 15 pulgadas. Es la recomendación mínima que debe tener el tamaño del corporal. 15 por 15 pulgadas. O si va a ser rectangular, debe ser de 14 por 18 pulgadas. Una recomendación que da aquí la Enciclopedia Católica y pues una recomendación práctica en cuanto al tamaño. Antes de que pueda ser usado por primera vez, el corporal debe ser bendecido por un obispo, un sacerdote,
¿verdad? Debe ser bendecido, debe ser bendecido. Después de lavado no hay que bendecirlo de nuevo. El uso en el santo sacrificio no constituye una bendición del corporal. Esto lo dijo la Sagrada Congregación de Rito el 31 de agosto de 1867. Recuerden que esta Sagrada Congregación de Rito es la que posteriormente se convirtió en la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Entonces, están viendo, debe ser bendecido. Ya les expliqué, tener un buen tamaño, se dobla en 3 partes, hacia el centro, otra vez hacia el centro y otra vez hacia el centro. Y queda de forma cuadrada o rectangular, dependiendo de la forma que tenga. Y antes de usarlo por primera vez hay que bendecirlo. Ya porque lo puse ahí en la mesa, no implica que esté bendecido. Por haberlo usado en la misa, simplemente porque ya le puse ahí encima el cáliz, ya quedó bendecido. No. Hay una bendición que se utiliza. La forma de la bendición, si se utiliza el ritual romano antiguo, es la benedictio corporalium, la bendición de los corporales, que se encuentra en el ritual romano, como he dicho, ¿verdad? En el antiguo ritual romano, en el título 8, capítulo 22, que no se cambia el plural aun cuando se está bendiciendo muchos corporales a la misma vez. El corporal pierde su bendición cuando ninguna parte de él es lo suficientemente grande para sostener el cáliz y la hostia juntos, y está prohibido el uso de un corporal roto o rasgado. Está prohibido su uso por parte de la iglesia. Entonces, las que están rotos, rasgados, ya no se deben utilizar. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, cuando el corporal se vuelve no apto para el uso, debe ser destruido por el fuego y sus cenizas arrojadas en el sacrarium. Sacrarium, esta pileta que está en la sacristía y que el agua cae directamente en tierra. Hablando de la bendición de estos objetos, la mayoría de estos objetos que se utilizan hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos. No todos, pero sí hay que bendecirlos. Y en el actual bendicional romano, no aparece directamente la bendición de estos objetos sagrados de forma individual, sino que en la parte tercera, bendición de las cosas que en las iglesias se destinan al uso litúrgico o las prácticas de devoción, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, bendición del baptisterio, de la pila bautismal, de la sede, del cáliz y el copón, del ambón, pero de estos objetos como tal, del corporal, la bandeja de comunión, etcétera, no aparece. Entonces, se utiliza el rito de bendición de otros objetos que se utilizan en las celebraciones litúrgicas. Esa es la que se debe utilizar, y pues ahí es una bendición general que aparece para objetos litúrgicos y para vestiduras litúrgicas. Entonces, esa es la que se puede utilizar. Esa es la que se puede utilizar. Aparece aquí, sobre todo en el rito breve. En el rito breve, dentro de la oración, dice aquí, bendito seas, oh Dios, que por tu Hijo mediador del Nuevo Testamento aceptas complacido nuestra alabanza y nos otorgas copiosamente tus dones. Te pedimos que nos concedas que estos objetos, y aparecen entre paréntesis, ¿verdad? Si son varios objetos, se puede decir así, que estos objetos, pero si es una píxide, pues hay que decir, te pedimos que nos concedas que esta píxide, que esta custodia, que estos lienzos, ahí entra el corporal, por ejemplo, puede entrar el paño de hombro, estos manteles, porque recuerden que los manteles del altar deben bendecirse. Se dijo cuando hablamos de ese tema, pues aquí están mencionados los manteles, dedicados a la celebración del culto divino y que son signo de nuestra piedad, ayuden a aumentar nuestra devoción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, esa es la oración para los objetos. Y hay una oración para las vestiduras litúrgicas, que también deben ser bendecidas, y aparece en esta misma sección. Entonces les hago ver eso, ¿verdad? Se los hago notar. En la actual bendicional ya no divide los distintos objetos para bendecirlos por sí mismo, ¿verdad? Con una oración bonita que recuerde exactamente el porqué de este objeto. No, ahora ya a todos en un conjunto los metieron, los englobaron, y con esta vamos de una vez para todos. Lamentablemente eso es lo que tenemos en la actualidad.
Después de que el corporal ha sido lavado, blanqueado y planchado, se dobla en 3 partes iguales, tanto en su longitud como en su anchura. Es decir, la parte anterior se dobla sobre el medio y luego la parte posterior se dobla hacia abajo, sobre la anterior. Luego la parte de la derecha del sacerdote se pliega sobre el medio y finalmente la parte de la izquierda del sacerdote se dobla sobre estos. Y así ya queda la forma. El corporal se coloca en la bolsa de corporales, de tal manera que el borde del último pliegue quede hacia la apertura de la bolsa. Entonces, antiguamente también existía esta bolsa del corporal. Se puede seguir usando, no hay ninguna rúbrica que prohíba su uso, porque hay unos sacerdotes extremistas que cuando otros sacerdotes hacen uso de todos estos objetos, estos utensilios, se escandalizan y dicen, este se quedó en el Concilio de Trento, este es retrógrado, este va contra el Concilio Vaticano II. No, por favor, sacerdotes, hermanos sacerdotes, no digan cosas que están fuera de lugar, fórmense, edúquense en liturgia, para que no hablen contra sus otros hermanos sacerdotes, porque van a quedar mal, porque quien sepa de liturgia va a notar la equivocación que ustedes cometen al hablar mal de un sacerdote por hacer uso de estos objetos. La bolsa del corporal era esto, simple y sencillamente 2 tapas de cartón decoradas litúrgicamente con el color litúrgico que se iba a usar el día y que venían pegadas con 2 banditas o con tela forrada que parecía una carpeta que se abría así y ahí se introducía en medio el corporal. Y esto con el fin de proteger igual el corporal de alguna basurita, de que se pueda ensuciar, que se fuera a manchar y queda mejor resguardado. Es probable que el corporal fue prescrito tan temprano como el siglo IV. Originalmente era más largo y más ancho que el que se usa en la actualidad. Imagínense, ya desde los años 300 y tantitos ya se hablaba de un corporal. 300 y tantitos, en el primer milenio de la historia de la iglesia. Cubría toda la mesa del altar y era considerado como un cuarto mantel del altar. Ya alrededor del siglo XI comenzó a reducirse y poco a poco se redujo hasta su tamaño actual. Se coloca sobre los manteles del altar. Como una forma pues, más específica de decir, aquí está lo más sagrado, el cuerpo de Cristo. De ahí viene el nombre. Corporal viene de corpus, corpus, porque ahí se coloca el corpus domini, el cuerpo del Señor. Hablemos de la palia, que sería la pieza cuadrada y un poco más durita, que se coloca sobre el cáliz, ¿verdad? Que se coloca sobre el cáliz, sobre la patena específicamente, y que está en contacto con la hostia grande, la oblata, y con esta se tapa el cáliz para evitar que caiga algún insecto, algún objeto, algo, polvo, tierra, lo que sea, en la sangre de Cristo. Originalmente la palia no era distinta del corporal, no lo era, ya que este último era tan grande como para acabar con la necesidad de una palia distinta, pues con el mismo corporal se tapaba el cáliz. Y la parte posterior del corporal se arreglaba de manera que podía ser fácilmente extendida sobre la hostia y sobre el cáliz para protegerlos. Cuando el corporal se redujo a su tamaño actual, la palia se convirtió en una cubierta distinta. Y ya el Papa Benedicto XIV la llamó corporale quo calix tegitur, el corporal con el que se cubre el cáliz. Así le llamó a la palia. Aunque es prescrita por las rúbricas, es decir, es prescrita y está mandatado que se use, los teólogos sostienen que su uso no obliga a sub gravi, que no de manera obligatoria y por fuerza se tiene que usar. No, si no está, pues no está, ¿verdad? Hay maneras de tapar el cáliz, pero sí debe utilizarse, es la recomendación que da la iglesia. Puede ser una sola pieza de lino o cáñamo. Estas serían las palias que son frágiles, ¿verdad? Una pieza de tela con la que se tapa el cáliz. O puede consistir en 2 piezas de lino o cáñamo, entre las cuales se inserta un trozo de cartón en aras de ponerla rígida. Esta es otra forma, ¿verdad? Sería una palia muy bonita, decorada, de cartón, son duras, ¿verdad? Duras, y pues permite mejor su manipulación. La parte superior puede ser adornada con bordados o pinturas de varios colores, o cubierta con tela de oro, plata o seda, o de cualquier color,
excepto negro. La palia nunca puede ser negro. Esto lo estableció la Sagrada Congregación de Ritos el 17 de julio de 1894. Porque recuerden que el color litúrgico negro no se puede utilizar ni como antipendio, ni como dosel, ni puede ser utilizado en la palia, aunque sí puede ser utilizado en el velo del cáliz y en la bolsa del corporal, pero con la palia no, porque entra más en contacto con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser adornado con una cruz o algún otro emblema, esto en la parte superior. La pieza inferior debe ser siempre de lino blanco o de cáñamo. Así lo estableció la Sagrada Congregación de Ritos, igual el 17 de julio de 1894. Y esta pieza de abajo debe ser desmontable para propósito de lavado. La Sagrada Congregación de Ritos lo estableció en 1905. Es decir, tenemos una pieza rígida de cartón decorado con color litúrgico, pero debajo de esta pieza siempre debe ir un cuadradito de lino o de cáñamo sujeto de alguna manera. Algunos usan alfileres, otros ya tienen unos botoncitos ahí de metal donde se sujeta, otros lo utilizan, no recuerdo cómo es que se llama esta otra pieza, contactel le llaman en México, y que permite que se quite y se ponga. Esta piececita se lava igual con el mismo tipo de lavado con el que se hace con el corporal. Puesto que la palia era originalmente una parte del corporal, la bendición, benedictio corporalium, se utiliza sin cambio en el número o en las palabras al bendecir una o más palias solas o una o más palias con uno o más corporales. Es decir, la misma bendición que se utilizaba para el corporal se utilizaba en el antiguo ritual romano para las palias. En la actualidad, pues se utilizará la bendición como ya le indiqué. Al igual que el corporal es bendecida por un obispo, un sacerdote que tenga facultades para hacerlo, pues lo mismo con la palia. En la actualidad, pues la facultad la tienen todos los sacerdotes. Debe ser lo suficientemente grande como para cubrir la patena, porque recuerden que al momento de vestir el cáliz, va, repito, cáliz, purificador, la cucharilla si lo hay, patena, oblata y encima la palia cuadrada. Entonces, hay que hacerla de un tamaño que permita cubrir también la patena. Si falta la palia, se puede utilizar en su lugar un corporal doblado. Por eso es que decíamos que los teólogos comentaban que no era un uso subgravi el que tenía que ser el sacerdote de la palia. Si no estaba la palia, pues podía seguir la misa y utilizaba otro corporal doblado para tapar el cáliz y protegerlo. Muy bien, hablemos del purificador. El purificador es una pieza de lino de color blanco puro o cáñamo. Lo estableció la Sagrada Congregación de Rito el 23 de julio de 1878. Que lo hayan establecido así hasta esa fecha no significa que antes no fuera así. Sí se utilizaba y todo, solo que ahí, por alguna irregularidad que se estaba dando en alguna zona de la iglesia, etcétera, tuvo que intervenir la iglesia y dar una orden explícita de cómo deben ser las cosas. Se utiliza sobre todo para limpiar el cáliz. Recuerden que la purificación de la patena la hacía el sacerdote con el dedo. El dedo pulgar purificaba la patena sobre el cáliz y luego ya limpiaban con el purificador la patena, ¿verdad? Y luego el sacerdote purificaba sus dedos con el vino y el agua que se echan para la purificación del cáliz, ahí directamente. Y secaba sus dedos pues con el purificador. No como ahora se hace, que a veces se vierte directamente solo agua sobre el cáliz, se consume y se seca así de un solo directamente. Y el sacerdote las manos, los dedos, no se los purificó muy bien. Por lo general, bueno, su tamaño no está prescrito por las rúbricas, no hay una indicación directa de tener tal tamaño, pero por lo general mide de 12 a 18 pulgadas de largo y de 9 a 10 de ancho. Se pliega en 3 capas, de modo que cuando se coloca sobre el cáliz debajo de la patena, su anchura es de aproximadamente 3 pulgadas. Se le puede labrar una pequeña cruz en su centro para distinguirlo de las pequeñas toallas para los dedos usadas en el lavabo, aunque esto no está prescrito. Ya se fijaron, ¿cómo se dobla el purificador? Se dobla en 3, 1 y 2. Entonces ya queda en 3 partes. Y luego así se coloca sobre el cáliz. Yo me encuentro, sobre todo aquí lo he visto mucho en México,
que el purificador, para guardarlo, en vez de dejarlo solo en 3 y además de plegarlo sobre sí mismo, para que sea práctico, lo doblan en 3 partes. Y además viene bordado y decorado, y también esto no es útil para la purificación. Hay que tener cuidado con esto. Se le puede labrar una pequeña cruz en su centro, como ya les dije. Se le puede labrar, sí en el centro se puede, porque sobre todo el sacerdote utiliza los extremos para purificar, para limpiar, secar el cáliz. No se bendice. En este caso se nos indica que el purificador no se bendice, porque es más un objeto práctico. Pero, pues, si lo pusieron ahí con el corporal y todo, tampoco es que si el sacerdote lo bendice no va a quedar bendito, claro que sí, pero no hay la obligación de bendecirlo. Los griegos usan una esponja en lugar del purificador de lino. Con una esponja secan bien los vasos sagrados, pero eso es en los ritos orientales. Antes de que los corporales, palias y purificadores sucios se le den a las monjas o laicos para ser lavados, blanqueados, remendados o planchados, primero deben ser lavados, luego enjuagados 2 veces por una persona en las órdenes sagradas. Esto lo había establecido la Sagrada Congregación de Rito el 12 de septiembre de 1857. Miren qué bonito esto, el cuidado que tenía la iglesia. Antes que cualquier laico, cualquier otra persona tocar estos objetos para lavarlos, como se hace ahora, lo tenía que lavar primero un sacerdote, un diácono o alguien que tuviera las órdenes sagradas. Recuerden que antes eran las 7 órdenes, las órdenes menores y las órdenes mayores, 4 y 3. Entonces, una persona que tuviera las órdenes lavaba con cuidado estos corporales, sumergiéndolos en agua, enjuagándolos 2 veces. Esta agua se tiraba por el sacrario de la sacristía y luego ya estos corporales y purificadores se le daban a los laicos para que los lavaran con normalidad. ¿Por qué era esto? Porque los purificadores, los corporales y la palia podían tener alguna partícula del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no lo toca a nadie si no lo consagran. Esa era la mentalidad de la iglesia, y que santa mentalidad. Ahora cualquiera manosea el cuerpo de Cristo. Cualquiera lava estos utensilios, estos paños del altar. Entonces, ojo con esto. En la preparación de los corporales, de los corporales sucios para el altar, se puede usar un poco de almidón para endurecerlos y darles una superficie lisa. Lo mismo se puede hacer con las palias de tela, las que no son duras. Los purificadores se preparan siempre sin almidón, para que no sean lisos y puedan absorber muy bien los líquidos a la hora de la purificación. Terminemos hablando del manutergio, por cuestión de tiempo. Después vamos a hablar un poco del velo del cáliz y de la hijuela. Vamos a hablar también de esto para que lo conozcamos. El manutergio, las toallas para los dedos usadas en el lavabo y después de administrar la Sagrada Comunión pueden ser de cualquier material, preferiblemente de lino o cáñamo y de cualquier tamaño. Y estos son los llamados manutergios. Estas toallitas que acompañan a la jofaina, ¿verdad? Que sería la bandeja, como dice aquí, la jarra, ¿verdad? La palangana y la jarra. Para lavarse las manos, pues también el sacerdote se le coloca una toalla para que pueda secarse bien las manos y luego manipular las especies consagradas. Entonces, estas toallas se llaman manutergio. Y aquí, pues como ya ven, pueden ser de cualquier material, preferiblemente de lino o cáñamo, por lo que ya hemos mencionado, pero nada impide que sean toallas de algodón y pueden ser de cualquier tamaño, ¿verdad? Lo que sí se recomienda es que sea siempre blanca, por el sentido de pureza. Esas toallitas de colores no son adecuadas, toallitas con dibujos, toallitas con rayitas, no. Ni bordadas, ni nada, no. Toallitas lisas, blancas, para la purificación. Entonces, esto es lo que nos dice la Enciclopedia Católica. Termino hablando del simbolismo de estos paños. Más adelante voy a hablarles de la bolsa del corporal, del velo del cáliz y de la hijuela, como les he mencionado. Pero quiero, antes de pasar a esos elementos, mencionarles un poco sobre el simbolismo de estos objetos sagrados. Para ello, quiero tomar la obra, una excelente obra, un libro que les recomiendo a ustedes adquirir. No sé si pueda verse bien por la cámara. Se llama La explicación de la Santa Misa, del reverendo Padre Martín de Cochen, OFM Cap, es decir, capuchino y franciscano.
Esta obra es maravillosa, se la recomiendo. ¿Quién fue este padre Martín? Para que sepan un poco, ¿no? Era un sacerdote capuchino que vivió en Alemania de 1630, estamos hablando siglo XVII, de 1630 a 1712. El valiente y piadoso padre Martín fue teólogo, historiador, predicador y escritor ascético, o sea, autor de libros de espiritualidad y apologista, es decir, defensor de la fe católica contra las herejías protestantes que falsifican la fe cristiana auténtica. Sus obras abarcan una gran variedad de temas. La explicación de la Santa Misa es su obra más conocida, a la que le dedicó 3 años y concentró en ella toda la teología del culto católico y de la misa. Se basa en la Sagrada Biblia, la teología, los padres y los doctores de la Iglesia y el magisterio de los papas y de los concilios. Imagínense qué peso tiene esta obra. En cada capítulo, el autor trató de poner ejemplos para facilitar su lectura y comprensión, ¿no? Entonces, esta es una obra hermosísima. Les voy a leer la parte que nos interesa sobre el significado, el simbolismo de los objetos que ya hemos mencionado. Hablamos del cáliz. El cáliz consagrado recuerda a la vez el cáliz de amargura que Jesús bebió hasta las heces y el sepulcro en el cual fue depositado su cuerpo. El cáliz recuerda el sepulcro de Cristo. Ahí reposó el cuerpo de Cristo. Contiene la sangre mezclada con la hostia. El cuerpo, sangre, alma y vida de Cristo dentro del cáliz. El cáliz simboliza el sepulcro. La palia con la que se tapa el cáliz y de la que hemos hablado recuerda la piedra con la que se tapó el sepulcro. Ese es el simbolismo. La palia recuerda la piedra que tapó el sepulcro. La patena donde se coloca la hostia grande, recuerda la urna que contenía los perfumes necesarios para embalsamar el cuerpo de Cristo. Esto es lo que recuerda. La patena, la urna que contenía los perfumes. El corporal significa el santo sudario en que fue envuelto el cuerpo sagrado del Salvador. El purificador, los lienzos que sirvieron para sepultarlo, los que lo bajaron y lo trasladaron para sepultar a Cristo. El velo del cáliz, del que nos falta hablar, pero ya lo vamos a mencionar, recuerda el velo del templo, que por sí solo se rasgó de arriba hacia abajo. Recuerdan que cuando Cristo murió en la cruz, dice, hubo un gran terremoto, el templo fue dañado y se partió misteriosamente el velo del templo, el velo que estaba al fondo en el Sancta Sanctorum, en el Santo de los Santos, y que tenía la misión de tapar el Arca de la Alianza. Con él se cubría el Arca de la Alianza, era el velo entre el sacerdote y los demás sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Entonces se rasgó por la mitad. Entonces el velo del cáliz recuerda esto. Y las dos vinajeras recuerda los 2 vasos llenos de hiel y de vinagre con los que se mojó la esponja que fue ofrecida al Hijo del Hombre para apagar su sed. Tengo sed, y los soldados malévolamente pues llenaron de hiel y vinagre una esponja y se la pusieron en la boca para hacerlo sufrir más a Jesús. Entonces este es el simbolismo de estos objetos que se utilizan en la misa. Están en relación con la pasión de Cristo. Cuando veamos las vestiduras sagradas, también aquí utilizaremos este libro del padre Martín de Cochem para ver cuál es el significado respecto a la pasión de Cristo de las vestiduras que el sacerdote utiliza. Y nos vamos a dar cuenta cómo un sacerdote, cuando no se pone una de estas vestimentas, una de estas, le está robando algo a la pasión de Cristo que va a celebrar, el sacrificio incruento que va a renovar en el altar. Entonces, para que lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, esto es el simbolismo de estos objetos y para que así pues también lo conozcamos, ¿verdad? Entonces, creo que con esto hemos hablado ya de algunas cosas que es interesante conocer. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones para estar pendiente de las publicaciones que hacemos, visitar nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify y también pues apoyarnos económicamente si ustedes así lo ven a bien.
Muy bien, pues si alguien quiere comentar algo, si quieren preguntar algo, pues las personas que estén en Zoom pueden hacerlo, ¿verdad? Pues activando sus micrófonos, ya se han habilitado para que ustedes los activen por su propia cuenta y nos comenten qué les pareció esto, ya lo conocían, no lo sabían, está interesante, no está interesante. Y los que estén en YouTube también en la caja de comentarios pueden dejarnos su pregunta y nosotros aquí les vamos a responder o sus saludos si lo quieren ustedes hacer. Entonces, es el momento de que ustedes hablen. Muy bien, hermana Naivi, no sé si hay algún comentario por ahí. O de los que están en Zoom, pueden participar. Sí, en YouTube. Andrea Garro, buenas noches, hermanos desde Costa Rica. Amo hacer estos corporales y palias. Me gustan los de lino fino y sencillos. Saludos. Muy bien, hermana Andrea, saludos hasta Costa Rica. Ya oyó la indicación del corporal, si usted lo hace, un bordecito fino, bonito, y la cruz no va al centro del corporal, sino a una de las orillas. En el centro de una de las orillas, pegadas a la orilla, ahí es donde se coloca la cruz del corporal, para que esto lo tenga presente. Y me da gusto que usted pueda servir a la iglesia elaborando este tipo de objetos, ¿verdad? De estos lienzos, mejor dicho, estos paños de altar, estos adjuntos del cáliz. Dios la bendiga, hermana Andrea. Los hermanos que están en Zoom, veo que hay algunos conectados. Si quiere alguien participar, comentarnos algo, ya sabían esto, ya sabían el simbolismo de estos objetos o no, pues me gustaría escucharlos. Nos dicen su nombre y de dónde nos hablan, de qué país. Padre María de Jesús de Chicoloapan, Estado de México, pues con la pena, perdón, llegué un poco tarde aquí a su programa, pero bueno, pues escuché cosas muy importantes que yo en lo personal desconocía. Yo en lo personal pues realmente no tenía tal devoción para todo esto que se usa en el altar, en la mesa, o sea, en la Sagrada Mesa. Entonces, yo inclusive alguna vez al sacristán le he ayudado como para guardar, pues ahora sí que cosas tan importantes. Y aún así no desconocía, pero ahora que lo sé, pues le agradezco mucho que nos haya dado este servicio de liturgia, y yo también pues seré comunicadora de la importancia para los ministros de mi parroquia, porque sí es algo bien importante a lo que nosotros no le tenemos ese respeto que se debe, ¿no? Y yo creo que por eso recae tanto nuestra fe, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Padre. Saludos. Muchas gracias a usted, hermana María de Jesús, que Dios la bendiga. Y aunque usted haya llegado tarde, pero llegó y es lo importante, y usted puede encontrar siempre toda la información en el video. Una vez que ya se edita, queda ahí y ustedes pueden acceder sin ningún problema. Entonces, para que no se pierda el contenido y usted pueda seguirse formando. Gracias. Sí. También recuerden que qué importante cuidar estas cosas. Qué importante cuidarlo. A veces en la sacristía están todos tirados por ahí. Yo me he encontrado unas cosas aberrantes, corporales, quemados, manchados, y que ahí siguen dando vueltas en la sacristía. Corporales que después de usarse para colocar el cuerpo de Cristo, lo agarran de limpión los sacristanes. No se puede, es un objeto que está bendecido, es un objeto que ha sido utilizado para el Señor. No se puede utilizar de limpión, se debe destruir quemándolo. Entonces, ojo con eso. A veces no se guardan en lugares adecuados, hay que buscar su topercito de plástico, una gaveta adecuada donde estén secos, limpios, que los insectos no lo vayan a dañar. Pero no andan en cajitas de cartón tirados por aquí, tirados por allá, los dejan en una esquina, los dejan en otro. Si ya están sucios, necesitan colocarse en una cajita adecuada también, un topper adecuado, para que no anden del timbo al tambo, no se ensucien más, no se vayan a caer por ahí. No, y los van acumulando, van haciendo la pila y luego los meten todos en una bolsa, los amarran como cualquier cosa. Porque ya nuestra mentalidad es la mentalidad del mundo, una mentalidad pragmática, donde vemos el objeto simple y sencillamente como algo que se utiliza para un fin. Pero ya hemos perdido el sentido sacro
de los objetos que se están utilizando. Entonces perdemos la perspectiva de fe del corporal, del purificador, de todos estos objetos, su simbolismo, y los tratamos como un chunche más, diríamos en Nicaragua, como cualquier objeto, como cualquier cosa que no tiene un sentido ni un valor importante para nuestra fe. Qué lamentable, especialmente cuando hay sacristanes que tienen cierta formación, que tienen cierta vivencia de la fe cristiana y actúan de forma contraria en el cuidado de los objetos sagrados. Y peor, el sacerdote que no vigila porque se tenga el cuidado necesario con estos objetos en su parroquia. Muchas gracias, hermana María de Jesús. Dios la bendiga. No sé si hay algún otro comentario en YouTube o alguien más quiere acá en Zoom comentar algo. Tienen su oportunidad. Yo, padre, bendecida noche. Rosa Evelia de México. Hermana Rosebelia, Dios le bendiga. Le escuchamos. Sí, padre, pues agradecerle muchísimas gracias porque conocía los nombres, pero no su significado, ni sus materiales, ni mucho menos el porqué. Y de verdad que enriquece en el sentido en el que uno va dándole a cada cosa que mira su sublimidad que tiene, lo delicado que es. Nada más quería yo preguntarle, padre, si puede repetirme el nombre del libro y el autor, por favor. La versión que yo tengo, ¿verdad? Que el libro se llama Explicación de la Santa Misa del Reverendo Padre Martín de Cochem, así como se oye, Cochem, C-O-C-H-E-M, Cochem, ¿verdad? Él era fraile menor capuchino, ¿no? Fraile menor capuchino. Yo tengo aquí una nueva edición mejorada por el padre Michael Bonifaz, que es un sacerdote excelente, yo lo conozco. Él pertenece a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el padre Michael Bonifaz, pero se ha dedicado, esto me ha encantado de ellos, que se ha dedicado a recopilar todas estas obras históricas, obras que ahora ya no se encuentran en las librerías católicas, pero que él se ha encargado de editarlas, revisarlas y enriquecerlas con alguna actualidad, y él es el que las ha estado distribuyendo, y esta edición salió en memoria de los 300 años de la muerte del padre Martín de Cochem, ¿verdad? Entonces, habría que rastrear tal vez con algún hermano de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X si se logra obtener este libro para poderlo utilizar, ¿verdad? Aquí yo no me estoy metiendo en que si están en comunión o no están en comunión en la fraternidad, eso es cuento de otro tipo de programas. Aquí estamos hablando de la utilidad del libro que han sacado los hermanos, ¿verdad? De la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Yo personalmente conozco y tengo amistad con el padre Michael Bonifaz, ¿verdad? Un reverendo sacerdote respetable y muy santo. Entonces yo no puedo dar un mal testimonio de quien conozco y tengo fuente segura de quién es, ¿verdad? Entonces se los recomiendo el libro. Excelente. Muchísimas gracias, padre. Y otra pregunta, es que hace unos días le hacía yo la observación a uno de los seminaristas de mi parroquia porque pusieron la pila bautismal en el presbiterio y le comentaba yo que no era su lugar. Pero él me dijo así con mucha seguridad que sí, porque a partir del Concilio Vaticano II y me dio sus explicaciones y le dije, Base y fundamento. Solo mencionan Concilio Vaticano II y con eso creen que ya dijeron, ya está el asunto aclarado. Que mencionen qué documento, que mencionen numerales. Aquí les presentamos documentos con numeral, fecha y todo para que la gente se ubique. Pero bueno, le escucho. Y entonces yo le dije así con todo respeto y caridad, ¿le puedo mandar un material para que usted lo vea? Y me dijo, pues sí lo tiene. Y entonces me di a la tarea de buscar el tema de la pila bautismal. El tema, pero la verdad es que no lo encontré. Si me dice qué número de tema fue, para yo podérselo mandar, le agradezco mucho, padre. Permítame un momento, ¿verdad? Ya lo voy a buscar. Está la pila bautismal, es el programa número 65. Ok. 65. Y el, perdón, el 63 y 64. Gracias, padre.
Bueno, Andrea Garro, yo soy celosa, llevo cajitas plásticas forradas con toda la integridad que esté a mi mano y uso otra caja grande para trasladarlos al lugar de lavado. me alegra mucho que tenga ese celo y ese cuidado, y sobre todo con esta formación que ahora lleva, pues más despierte en nosotros el amor hacia el Señor y hacia las cosas de Dios. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. No estamos creando católicos cabezones llenos de conocimientos y de soberbia para humillar a los demás, sino cristianos conscientes de lo que significa su fe y la manera en que celebramos la fe que profesamos como creyentes. Entonces, los animo pues a echarle ganas a todo esto y seguirse formando. Y con la gracia de Dios, pues nos veríamos la próxima semana si no hay ninguna otra intervención. Muy bien, pues vamos a dar por concluida la sesión de este día, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios Padre Omnipotente, Padre rico en misericordia, te damos infinitamente gracias porque hemos podido concluir esta sesión formativa. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por la acción de tu Espíritu Santo, te pedimos la gracia de poder poner en práctica todos los conocimientos aquí adquiridos, para bien de la comunidad cristiana y también para nuestro provecho personal. Que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin, y sea siempre para honra y gloria tuya, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium. Impredili Deus supplices te precamur. Tuque principe milicia celestis, Satana Galiosco spiritus malignos, via perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos.